tal a todos? Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, reitero, gracias por la invitación y a todos los asistentes por darse el tiempo de estar aquí conmigo en la plática de recursos en materia penal. Gracias por el antecedente del currículum, pero vamos a platicar. Les voy a dar muchos tópicos de los que hemos o de los que hay en el Código Nacional, de los que hay en criterios. Por ahí voy a transmitir unas diapositivas y voy a estar escalando al Código Nacional si hubiera alguna duda. Les voy a dar el uso de la voz. Al final, por favorcito, tenemos muy poco tiempo en esta sesión. Voy a intentar abarcar lo más que se pueda, aclarar las más dudas posibles, pero si no, si a través del instituto me hacen llegar cualquier duda que tuvieran, con mucho gusto les respondo las mismas. Bueno, a ver, es muy importante que nosotros sepamos básicamente cuáles son esos recursos dentro del proceso penal, cuáles son estos momentos, quiénes los pueden presentar. Y la verdad es que a veces en la práctica ya no está tan sencilla la forma en la que operan estos recursos. A veces uno dice, ah, bueno, pues es apelable, no es revocable. Pero ¿qué se entiende por esta terminología que el Código Nacional jala de la materia civil? Porque allá sí está bien explicado qué se debe de entender por el recurso de revocación sin sustanciación. Y hay cosas que la verdad de materia penal no están explicadas en el Código Nacional, pero que sí aterrizan los criterios de la Corte. Los tribunales colegiados explican muchas cosas en esta situación, pero finalmente utilizan, como les digo, teorías en materia civil. A ver, ¿cuáles son estos recursos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales? Son dos, solamente dos. Por ahí en algún momento alguien dijo, no, son tres recursos. Y la verdad es que yo estoy hablando de meramente recursos, del capítulo de recursos, porque desde mi punto de vista hay otro que no está aquí, pero que está escondido dentro del Código Nacional y no es el del 135 del Código. Pero a ver, veamos. Tenemos el recurso de apelación que está previsto en el 467. Tenemos el recurso de revocación que está previsto en el 465. Y como les decía hace unos segundos, la verdad es que en algún momento alguien me dijo, también existe el recurso de queja. Yo dije, demonios, yo no me lo sé, nunca lo he aplicado, ¿no? Pero un día ya cuando me hicieron el comentario de no, sí, pero es un recurso, yo la verdad cuando lo leí, formalmente no lo considero un recurso que te permite modificar las resoluciones judiciales. Sí está previsto dentro del Código Nacional, está en el 135 del Código Nacional, pero es el recurso de queja, la famosa queja chisme de cuando nos queremos básicamente y valga la redundancia, quejar del órgano jurisdiccional, que no nos va a servir formalmente para revocar nuestras determinaciones, que son las que nosotros queremos impugnar en las audiencias, en contra de los acuerdos que nos dicte el tribunal. Y la verdad es que no lo voy a agotar en esta sesión porque me interesa más hablar sobre el recurso de apelación y revocación. Y por ahí, que espero me dé tiempo, pero si no, yo creo que hasta podría ser materia de otra plática porque hay mucho que hablar de este tema. Formalmente no es un recurso, pero el Código Nacional lo tiene escondido en el artículo 258 del Código, que es un medio de impugnación que te permite analizar, solamente analizar determinaciones del agente del Ministerio Público y omisiones, que formalmente no dice y omisiones según el artículo, pero la Corte ha dicho todo lo que te haga el agente del Ministerio Público y si nos acompañan agentes del Ministerio Público el día de hoy, eh, ese será el camino a seguir respecto del actuar ministerial en relación a las omisiones, pero formalmente, por eso yo les dije al inicio de esta plática, vamos a hablar del puro capítulo de recursos y en el capítulo de recursos solamente existen dos.
Si bien el artículo 258 habla sobre este recurso innominado, no está dentro de este capitulado, pero sí es muy importante que nosotros lo conozcamos porque hasta cierto punto tenemos que ver qué de ahí sí es revocable, qué de ahí podría ser apelable en todo caso, pues vamos a ver, pero que finalmente, como les decía, es en contra de determinaciones y omisiones del agente del Ministerio Público. Pero solo y si nos da tiempo el día de hoy lo vamos a agotar un poco y si no, me interesa que nos quedemos con el hecho de que hay dos recursos en materia penal. Ahora, para poder hablar de recursos es muy importante que, no me voy a saltar este tema, lo voy a abordar muy rápido, que nosotros en nuestras carpetas de investigación y formalmente dentro del proceso penal, siempre tengamos señalados medios para oír y recibir notificaciones. Hay juzgados que te hacen llenar un formatito donde por ahí pones tu dirección, tu correo electrónico y más abajo de ese formatito te dicen cuáles son los medios por los cuales quieres oír y recibir notificaciones. Yo la verdad ya no les doy la recomendación, nunca estilo dar estas recomendaciones en donde les digo, no, no los señalen, hay que los vayan a buscar. Para mí es más práctico siempre señalar correos electrónicos o números telefónicos, porque esto de andarnos escondiendo de las autoridades cuando representamos a la víctima o ofendido ya no me parece tan funcional en este sistema. Luego entonces, la verdad es que por practicidad, o sea, a veces cuando litigamos en un estado y vamos a otro, pues nadie quiere ir a darse por notificado de un acuerdo que te pueden hacer llegar por vía de estos medios electrónicos. Es más práctico, de alguna forma es rápido, te enteras y que de alguna manera pues ya no te tienes que trasladar y si por ahí puedes salvar ciertas situaciones en el Inter, pues que se haga. Entonces, yo les pido que reflexionen bien sobre el tema de estos medios que ustedes proporcionan para oír recibir notificaciones, porque cuando nosotros queremos revocar resoluciones o apelar las mismas, nosotros nos damos a veces por enterados en la propia audiencia, pero ¿qué pasa cuando no estoy en audiencia? ¿Qué hace la autoridad? Bueno, pues podría encontrar o tú haberle proporcionado un domicilio, luego entonces este será por medio del que te notifiquen y si no, lo peor que puede pasar es que, para mí, lo peor que considero puede pasar es que te notifiquen por lista de estrados. Boletín judicial, por lo menos en la Ciudad de México, no hay en materia penal, como sí lo hay en el tema civil, que nos superayudaría esta situación, pero por lo menos cuando estamos hablando de notificaciones personales, pues tenemos que ir en audiencias, medios electrónicos, en las instalaciones del órgano jurisdiccional o en el domicilio que nosotros proporcionemos. Eh, ya no es tan viable, como les decía, pues a veces el domicilio, porque pudieran estar, pudieran no estar, recibir la notificación. Y eso, más que pues decir, bueno, estoy ganando tiempo, no, realmente no me estoy enterando de algo que pudiera ser urgente y que pudiera meritar atención para ser impugnada por estos recursos. Entonces, sin temor a ser notificados, yo les dejo aquí como de forma muy breve que deberían de asentar estos medios electrónicos. La verdad es que por WhatsApp es una maravilla que te estén notificando de las resoluciones. Agarras, la descargas y trabajas y tienes que hacerlo de esa forma sobre el medio de impugnación que por ahí te estuviera perjudicando. Ahora, en el capítulo de los recursos, en el título de los recursos, nos dicen que solamente las partes dentro del proceso penal pueden impugnar las decisiones judiciales. ¿Y por qué les digo esto? En algún punto yo no era parte dentro de un procedimiento, era un tercero y que la verdad la figura del tercero está muy poco agotada dentro del Código Nacional, te tienes que auxiliar de las materias, por ejemplo, la civil, de qué es un tercero extraño a juicio, perdón, y cuando llego al amparo, la autoridad me dice, esto es una causal de improcedencia, tú debiste de haber agotado
el recurso de revocación, así me lo dijo, el recurso de revocación dentro de esta audiencia y como no lo agotaste, básicamente me dieron palo en la resolución. Y la verdad es que cuando yo recurrí la resolución, le dije, a ver, es que yo no puedo agotar estos recursos porque no soy parte. Las partes son las que ustedes actualmente ven dentro de la pantalla y las que se desprenden del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ministerio Público, víctima, ofendido, imputado, defensor y asesor jurídico. Por ahí tenemos a los de medidas cautelares que para efectos de los recursos son, he visto muy, más bien no he visto que ellos propongan este tipo de recursos. Y la verdad es que solamente estos, que son los que están previstos en el artículo 105, son aquellas personas consideradas formalmente partes dentro del proceso penal. Por ahí habrán ustedes visto y quizás ya han llevado asuntos de este tipo donde decimos, a ver, en un delito de robo, quiero acreditar la propiedad de tal vehículo, pero yo represento o yo soy el propietario del vehículo. Formalmente no soy la víctima. Luego entonces, si quiero hacer valer algún recurso, no me puedo considerar víctima y es que a veces esa es la lógica que le metemos a los asuntos. A ver, pues como yo soy la víctima, o sea, y hay víctima u ofendido, pues en cualquiera de los dos tengo que tener esta calidad porque si no, no me voy a poder apersonar, pero es que formalmente no son ninguno de los dos, ninguno, no es ni víctima y tampoco es ofendido, sino un tercero y luego entonces los terceros no pueden presentar este tipo de recursos, no tienen reconocida la calidad de víctima y ofendido. Y la verdad es que esto, con independencia, y ya me ha pasado también, que con independencia de que nosotros acudimos a la agencia del Ministerio Público y decimos, a ver, yo vengo como asesor jurídico, como representante del tercero. En audiencia también ya me lo han dicho, a ver, pero es que es víctima ofendido o qué es. Le digo, no, es que yo soy un tercero aquí, o sea, yo ni tengo reconocida la calidad de víctima ni de ofendido. Luego, entonces, pues no puedo hacer muchas cosas de las que sí pudieran hacer las partes, ¿no? Y que inclusive a veces el agente del Ministerio Público me dice, bueno, te voy a tener como ofendido y en el inter de la investigación ya no nos tienen con esta calidad y también es válido. Por eso es importante ver qué quiero específicamente dentro del proceso para yo también tener como margen de maniobrar en todo este tema de los recursos, porque como les digo, a ver, el 458 del Código Nacional es el que nos dice, solamente las partes podrán impugnar las decisiones judiciales que les puedan causar agravio. Si no eres parte, no pierdas el tiempo, ¿ok? Entendido esto, es muy importante que sepamos cuáles son los efectos de los recursos ordinarios. A la interposición del recurso de apelación o revocación necesariamente le va a sobrevenir un resultado. A esto se le conoce como efectos, puesto que provocarán un ajuste dentro del procedimiento y hay tres sentidos y ustedes me dirán, a ver, Miroslava, revocar y modificar es lo mismo y la verdad es que no son lo mismo. Los recursos tienen el efecto de ser revocar, o sea, pueden revocar la decisión, pueden confirmar la decisión, pueden modificarla. Revocarla es que la autoridad agarró, echó a la basura la decisión y dictó una nueva. Confirmar es decir, pues tiene toda la razón el juez que te dictó esta resolución o confirmo la resolución como lo vamos a ver ahorita. Y modificarlo pudiera ser en alguno de los resolutivos para algún efecto, pero entonces pues no modifica toda la resolución, es solamente una o varias partes de ella. Es muy importante que no pierdan de vista qué recurso es horizontal y qué recurso es vertical, porque así es como nosotros debemos de identificar quién va a terminar resolviendo el recurso y cómo voy a plantear el agravio, porque no es lo mismo, si lo vemos en el recurso de revocación, se los voy adelantando, el recurso de revocación es, y valga la redundancia, un recurso horizontal, lo va a conocer la misma autoridad ante la cual tú lo estás presentando.
Y diferente es la apelación, que ese es un recurso vertical. Lo va a conocer un superior jerárquico del juez que te dictó la resolución y entonces quedará en manos de un juez diverso los puntos resolutivos, el análisis que haga sobre cómo se te emitió esta. Entonces, ¿cuáles son los efectos? La revocación, la confirmación o la modificación de la resolución que se te dictó. Ahora, ¿cómo se interpone? Vámonos primero con el recurso de revocación. ¿Cómo se interpone este recurso de revocación? Pues hay dos formas. La primera es que es oral, la segunda es escrita, y es oral porque se desarrolla dentro de las propias audiencias, sin importar la etapa procesal. O sea, no importa que estemos primero ante el juez de control en la audiencia inicial, en la etapa intermedia o ante el tribunal de enjuiciamiento. Dice, puede ser presentada durante la audiencia inicial, intermedia, de debate, en el juicio oral o cualquier otra, siempre que se trate de una resolución no recurrible por apelación. Y la verdad es que por exclusión aquí te está dando una de las reglas. Si tú te vas al 467, te dan un catálogo de 18 opciones que te dice, es apelable 1, 2, 3, o sea, y hay 18 opciones. Todo lo que no es apelable, y la verdad es que esta es una regla de exclusión, todo lo que no es apelable es revocable. Entonces, yo les recomendaría más que se aprendieran lo que sí es apelable, porque lejos de eso, entonces, lo demás será revocable y es más fácil presentar o tener en el radar contra qué voy a poder revocar la decisión, ¿no? Y dice, siempre que se trate de una resolución no recurrible por apelación, estas resoluciones orales son casi imperceptibles, pues es tan rápido el pronunciamiento que se hace el juzgador que al dejarlas pasar se tendría como acto consentido por cualquiera de las partes a las que le cause agravio. Entonces, si ustedes no están del todo concentrados, por ahí hay demasiada información que está ocurriendo dentro de las audiencias y no nos llegamos a percatar de que es la decisión que está tomando el juez pudiera perjudicarnos en ese momento. La verdad es que al ser orales, y lo vamos a ver ahorita, será el único momento en el que tienes para agotarlo. Situación que no pasa con el tema escrito, porque, por ejemplo, en el escrito dice procederá contra resoluciones dictadas fuera de audiencia. Cuando te notifican un acuerdo que estás pidiendo una audiencia, tú pides una audiencia para el efecto de tal. El juez te va a notificar, te va a decir sí, no, por qué, o lo que sea que le estés pidiendo, te va a notificar tu respectivo acuerdo. Y eso entonces se considera fuera de audiencia. Entonces, tenemos que la interposición es oral o escrita. Ahora, ¿en qué etapas del procedimiento procede la revocación? En cualquiera, como les decía, donde no se traten resoluciones que sean recurribles por la apelación. O sea, pueden pasar desde lo que les decía, audiencia inicial, en etapa intermedia, en debate de juicio oral, y hay que estar muy al pendiente de en qué momento voy a recurrir, voy a presentar un recurso de revocación. Ahora, ojo con esto, ¿con qué término se cuenta para interponer el recurso de revocación? Si estamos en oral, o sea, si es oral, estoy en una audiencia, solamente lo puedo presentar durante la propia audiencia. Si, por ejemplo, el juez dice, se declara por cerrada la audiencia y por alguna razón yo no recurrí por revocación, las determinaciones que se dictaron dentro de esta, ya no lo puedo hacer. Se acabó el tiempo, precluyó el derecho. Esto lo dice el 466 del Código Nacional. Entonces, también tenemos el tema de que es presentada por escrito. Y dice que cuando es por escrito, son 2 días a partir de que surte efectos la notificación de la resolución. Entonces, si a ti te notifican un acuerdo, tienes 2 días para recurrirlo
a través del propio juez, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos pidiendo una audiencia, que le digo al juez, fija, por favor, fecha y hora para la celebración de esta audiencia y el juez en el acuerdo te dice no al lugar, te explica por qué no contra esa resolución, tienes 2 días, porque vamos a ver y hay criterios que dicen qué cosas pudieran ser revocables. O sea, sí, no estoy dentro del catálogo del 467, pero entonces, ¿qué resoluciones dicta un juez que son revocables? ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver. Pero el fundamento de esto es el 466. ¿Ante qué autoridad se promueve el recurso de revocación y quién resuelve dicho recurso? Ante el juez de control o de juicio oral que dictó la resolución combatida y resuelve el mismo juez que conoció del recurso. Esto ya se los decía hace unos minutos. El recurso de revocación se va a presentar ante el propio juez que dictó la resolución y en ese momento tiene que ser el juez. Cuando estamos de forma oral en audiencia, ¿quién resolverá esta resolución en la propia audiencia? Un favorzote, Julia, ahorita si me aguantas, por favor, con la preguntita y al final prometo atenderlas, nada más que necesito agotar el tema porque como tenemos muy poquito tiempo, ahorita me super apuro para darles contestación a sus preguntas, por favor. Y después, entonces, tenemos que pudiera ser también un juez de juicio oral y va a también resolver este tipo de recursos. Ahora, tiempos. ¿Cuánto tiempo tiene el juez de control o de juicio oral para resolver el recurso de revocación, si es oral, en el momento de la audiencia? Yo les decía, después de haber ejercido este derecho de contradicción, haber hecho el ejercicio de control horizontal, y si es por escrito, él tiene 3 días para resolver el recurso de revocación. Entonces, por ejemplo, cuando es por escrito, ya estábamos en el supuesto, te notifican la resolución, tengo 2 días, presento mi recurso, el juez lo va a tener por admitido, o sea, ya se pronunciará respecto de la admisión del recurso y tiene 3 días para resolver este recurso de revocación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la preclusión y cómo opera en la interposición del recurso de revocación? Bueno, la preclusión es la pérdida del derecho a interponer el recurso por haber concluido el plazo para su presentación. Por eso ahorita les decía, si estamos en audiencia y por alguna razón no recurrimos, no presentamos nuestro recurso de revocación, ahí yo estoy perdiendo el derecho y estoy consintiendo cualquier situación que haya pasado en la audiencia en donde yo pudiera haber presentado el recurso de revocación y ya no me podría ir, en todo caso, al amparo, porque tuve hasta antes de que el juez cerrara formalmente la audiencia para presentar el recurso de revocación. O si pasaron los 2 días y no presenté este recurso de revocación del tema escrito, ¿no? Dice, o precluye el derecho para recurrir, se tiene como extemporáneo, fuera de tiempo en los plazos que ya platicamos ahorita. Ahora, este es un criterio que no está, sí, no tenemos jurisprudencia, pero eso también depende de la práctica que nosotros vayamos teniendo en la interacción de este recurso. Y la verdad es que como es poco conocido o poco ejecutado en las audiencias, pues a veces también no tenemos criterios que nos puedan dar más luz respecto de este tema. Pero a ver, este criterio que ustedes tienen en pantalla, con el número de registro digital 2018-337, nos habla de la prórroga del plazo de cierre de investigación complementaria sobre la negativa del juez al señalar fecha y hora de audiencia para resolver sobre aquella, procede el recurso de revocación. Yo le estoy haciendo una solicitud al juez para prorrogar el cierre de la investigación, el juez no me fija audiencia y entonces el título te dice procede el recurso de revocación, previo a promover el juicio de amparo. Lo que pasa es que cuando yo, y esto se los adelanto un poco, cuando yo he dado cursos de juicio de amparo, bueno, enlazado con los recursos y hablamos del principio de definitividad, es muy importante que conozcan que contra esa resolución vas a tener que revocar por el análisis que hacen en este criterio previo a acudir al juicio de amparo. Entonces dice, conforme al primer precepto, perdón, conforme al párrafo primero del precepto mencionado, el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas.
Entonces aquí, cuando estamos hablando del cierre de la investigación, estamos hablando de etapa de investigación complementaria, después de que vinculan a proceso, eh, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación, de ahí que contra la determinación del juez de control en la que se niega a señalar fecha y hora para resolver sobre la prórroga del plazo del cierre de la investigación complementaria, procede este medio de impugnación al considerarse una resolución de mero trámite. Entonces, cuando un juez en general no te fija una audiencia, ¿qué quiere decir sin sustanciación? Y ahorita lo vamos a ver, es que no va a haber el juez, a diferencia del recurso de apelación, pues no somete a un debate, él va a resolver sin estarle preguntando, sin estar ejerciendo en contestación de agravios, como sí pasa en el recurso de apelación, la procedencia del recurso en sí. Entonces, a eso debe de entenderse como que es de mero trámite, por lo que si no se agota este recurso, que es el de revocación, no voy a poder llegar al amparo. Entonces, este es un ejemplo, no me fijan la fecha de una audiencia. Aquí te da el ejemplo en concreto, ¿no? Estamos en la prórroga del plazo del cierre de la investigación. Pero si lo vemos así, y si no te fijaran alguna audiencia, hay criterios que también hablan de otro tipo de audiencias en las que también procede este recurso de revocación. Este es otro, es el 2019-815, con el registro digital, dice, audiencia solicitada al juez de control para exponer las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación del delito. Contra la negativa de señalar fecha y hora para que se realice, debe agotarse, previo al amparo, el recurso de revocación establecido en el 465. ¿Qué nos dice? A ver, tú no te puedes ir directo al amparo. Si un juez no te fija fecha y hora para que tú le digas en qué consisten estas omisiones según el 258, sí o sí debes de agotar el recurso de revocación. Y la verdad es que esto a mí me ha pasado mucho por escrito, porque he tenido muchos comentarios de asistentes, de compañeros en las clases donde dicen, a ver, quise presentar un 258 y el juez, en vez de fijarme fecha y hora para la audiencia y yo le exponga mis omisiones, dijo, désele vista a la gente del Ministerio Público para que se pronuncie sobre las omisiones. Y dices, pues está desnaturalizando este recurso, este medio de impugnación, no el de revocación, sino el del 258, porque entonces el MP pudiera justificar que él no ha cometido omisión y pues ya se acabó este medio de impugnación respecto de las omisiones. Y la verdad es que si hay acuerdos donde se désele vista y nunca te fijan fecha y hora. Entonces, contra el acuerdo que te notifiquen, contra ese recurso de revocación, ¿cuál es el criterio? A ver, que yo tengo un derecho a ser escuchado por ti, juez, respecto de las omisiones que el Ministerio Público está cometiendo. ¿Para qué le das vista? Si en este inter puedes subsanarlo, luego entonces aquí yo estoy perdiendo el derecho a el tema de la investigación efectiva. Es todo un argumento que tú le puedes hacer valer por escrito en relación a por qué te debió de haber fijado la fecha de la audiencia. ¿Ok? Otro criterio en relación al recurso de revocación es el 2020-293, audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el 258, contra el acuerdo que declara improcedente convocar a la celebración de la audiencia, debe agotarse el recurso de revocación. Es básicamente el mismo argumento respecto del cual no te fijan fecha de audiencia. Este me agrada bastante y ahorita les voy a decir por qué. Según el registro digital 2024-72, dice multa como medida de apremio prevista en el artículo 104, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, al constituir su imposición una resolución de mero trámite,